Vamos a orar para así proseguir con la meditación en esta mañana. Buen Dios y Padre, en esta hora te pido tu Espíritu Santo sea una realidad en nuestro medio y que este tema que vamos a tratar pueda ser comprendido por cada uno de tus hijos. Si hay alguien que ha tenido alguna dificultad, Señor, también con este tema que hoy lo pueda entender y pueda ponerse a cuenta contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nuestra iglesia trata de dotar de conocimiento a la feligresía en temas que son muy importantes. Uno de ellos es podríamos decir, la obra misionera. Predicamos de que debemos predicar y está bien, eso es bueno, es maravilloso que debemos predicar acerca de la obra misionera. Predicamos acerca de la obra del Espíritu Santo y eso es fabuloso, eso está bien. Y predicamos de otros tantos temas que son importantes y está bien. Pero uno de los temas más espinosos es cuando se toca el tema de las finanzas. A veces, como pastores, tenemos miedo de presentarlo porque llega a nuestra mente la idea: ¿qué van a pensar los hermanos? ¿Qué van a decir los hermanos? Y a veces solo lo tocamos así, podríamos decir, damos baño tibio y no ahondamos porque no quiero ser mal visto por la feligresía, no quiero ser mal visto por los hermanos. Y hay una realidad, hermanos, así como educamos la iglesia en tantos temas que son muy importantes, es nuestra responsabilidad como dirigente, como pastor, educar a la iglesia con lo que tiene que ver en el conocimiento del diezmo y las ofrendas. En esta mañana no vamos a estar promocionando el diezmo, no. Esa no es la idea. En esta mañana lo que queremos es educar a la iglesia a tener un conocimiento de lo que es el diezmo. En la Biblia encontramos en el libro de Éxodo lo que presenta Moisés en el capítulo 18, en el versículo 20. Moisés dice: enséñales los preceptos y las leyes, muéstrale el camino por donde debe andar y lo que han de hacer. Como dirigentes, como pastor, nuestra responsabilidad para con nuestra iglesia es ¿qué? ¿Qué es qué? Enseñar. Enseñar. También Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí nos presenta también Oseas que su pueblo falló porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Hay cosas que nosotros hacemos que creemos que estamos haciendo lo correcto cuando en realidad no estamos obrando bien. No tenemos quizás el conocimiento adecuado y nuestra responsabilidad como líderes es educar a nuestra iglesia, dar los conocimientos necesarios a nuestra iglesia. Y también Ezequiel capítulo 44,
Ezequiel 44:23 nos dice: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. Como decía anteriormente, nuestra responsabilidad como liderazgo es educar al pueblo de Dios. Nuestra responsabilidad como líderes es enseñarle al pueblo de Dios, pero no enseñarle solo una cosa, sino todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. La sierva del Señor, en el libro Testimonio para la Iglesia, en el tomo 9, en la página 41, dice: consagraos plenamente a la obra de Dios. Él es vuestra fortaleza y estará a vuestra y estará a nuestra diestra, ayudándolos a realizar su misericordioso designio. Dios nos ha llamado a nosotros, y Dios nos ha consagrado para su obra, pero también en la parte que tiene que ver con la del diezmo, Dios también nos llama a que tengamos los conocimientos necesarios para realizar dicha obra. La sierva del Señor sigue diciendo en Testimonio, tomo 9, en la página ahora 119, no debiera haber demora en estos esfuerzos bien planeados para educar a los miembros de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, hay una insistencia en la sierva del Señor en que nuestra iglesia debe ser educada en relación a el tema importante del diezmo. Y sigue diciendo ella en Joya de los Testimonios, en el tomo 3, en la página 82, lo siguiente: la mayor ayuda que puede darse a nuestro pueblo consiste en enseñarle a trabajar para Dios y confiar en Él, y no en los ministros. Testimonio, tomo 3, página 82. Y en el ministerio de curación también ella dice lo siguiente, en la página 139: den el ejemplo los que instruyen, trabajando entre el pueblo, y otros al unirse con ellos aprenderán de su ejemplo. Un ejemplo vale más que muchos preceptos. Nuestra responsabilidad en cuanto a nosotros los líderes es que también debemos ser ejemplo a nuestros hermanos concerniente a la devolución del diezmo. Ahora voy a presentar la teología del diezmo. Cuando nosotros vamos a lo que fue nuestra lectura bíblica, es un texto muy conocido. Salmo 24:1. ¿Cómo dice? De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Y quién más? El mundo y los que en él habitan. Si de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en el mundo, ¿qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? ¿Y qué es de Dios? Todo. Porque Él fue el que hizo, así mismo presenta el Salmo, Él fue el que formó, Él fue el que hizo todo lo que tú y yo podemos conocer. Pero normalmente decimos mi casa, mi carro, mi esto, mi aquello, mi lo otro. Cuando en realidad tú y yo lo que somos somos, valga la redundancia, administradores. Somos mayordomos o cuidadores de los bienes de Dios.
Ahora, aún siendo nosotros mayordomos, cuidadores, podemos administrar mal lo que hemos recibido en custodia de nuestro Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a la época patriarcal, me refiero a los patriarcas, encontramos el sistema del diezmo. Dice Consejos sobre Mayordomía en la página 74 que el sistema del diezmo se remonta hasta más allá de los días de Adán. Se requería que los hombres que ofreciesen a Dios donativos en índole religioso, es decir, antes que existiese el sistema que Dios había dado a Moisés, Dios ya lo había implementado. El sistema, según se revela en el Antiguo Testamento, es de origen divino, no es un invento humano, sino que es de origen divino dado al hombre. Por ejemplo, Génesis 14, 18, vamos a la Biblia, Génesis 14, 18. Ok, ustedes recuerdan bien la historia. Abraham va y guerrea y tiene la victoria y se encuentra con Melquisedec. ¿Y qué hace Abraham? Le da a Melquisedec ¿qué? El diezmo de todo. Vamos también al libro de Génesis, ahora al capítulo 28, versículos 20 al 22. Génesis 28, 20 al 22. Ustedes conocen el contexto en el cual Génesis presenta la historia de Jacob. Jacob va huyendo, pero él tiene un encuentro con el Señor y él hace un voto: Señor, si tú me bendices y me das pan y tú me llevas con bien, entonces, Señor, yo te voy a dar el diezmo de todo cuanto tú me des. Encontramos también que Elena G. de White en Patriarcas y Profetas hace un comentario acerca de lo que hizo Jacob. Jacob no estaba tratando de concertar condiciones con Dios, no, absolutamente no. El Señor ya le había prometido prosperidad y este voto era la expresión de un corazón lleno de gratitud por la seguridad del amor y la misericordia de Dios. Jacob no está haciendo aquí: Señor, voy a negociar contigo, no, sino que este voto es una consecuencia de gratitud a lo que Dios ya le había prometido. Vamos a conocer ahora acerca de la legislación del diezmo. En primer lugar, podemos ver que debemos dar el diezmo a Dios de todo lo que Él nos da. También se explica el proceso que debía de seguir al diezmar y se define el uso que más adelante vamos a ver y se establece la función teológica y social. Vamos a ver ahora acerca de ¿quién es el dueño del diezmo? Génesis 27:30. Busque su Biblia. Levítico 27:30. Ahora sí. Levítico 27:30. ¿De quién es el diezmo? ¿Segura? ¿Seguro? ¿De quién es? No es del pastor. ¿Segura? ¿Usted no viene y se lo da al pastor? ¿A quién que usted le trae su diezmo? ¿A quién es? A Jehová. Levítico 27:30 dice que es de Jehová. Dios mismo está diciendo: es de Jehová, es cosa santa de Jehová. Y el 32 del mismo 27, ustedes recuerdan que en tiempos antiguos no había un sistema monetario. No había un sistema monetario, sino que se apartaba algo para el Señor. Entonces llevaban también al santuario, al tabernáculo. Y Dios había establecido, como vemos más adelante, que los levitas se encargasen de eso.
Entonces, aquí nos presenta: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado ¿a quién? A Jehová. ¿Qué entiende usted por algo que es consagrado? Algo apartado, algo santo, que no se usa así a la ligera. Levítico 27:31. Entonces, si, por ejemplo, como presenta Levítico 27:32, si alguien tenía una vaca y dice: yo quiero esa vaca, ¿qué tenía que hacer? Tenía que añadirle una quinta parte, tasar, es decir, cuánto cuesta, cuál es su valor, y entonces pagar una quinta parte por lo que costaba esta vaca, es decir, un 20% más del valor del animal. En el libro de Números, capítulo 18, 21, número 18, 21, encontramos lo que Dios hace. Muy bien, Números nos arroja aquí mucha luz acerca de lo que Dios hace con el diezmo que el pueblo le llevaba. ¿A quién le llevaba el pueblo el diezmo? ¿A quién se lo llevaba? A Dios. ¿A quién le pertenece? Ahora, ¿qué hace Dios? Dios es dueño de todo. Dios es soberano. Usted y yo no lo podemos cuestionar. ¿Qué hace Dios? Dios entonces toma a la tribu de Leví y dice: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los levitas fueron apartados por Dios para la obra del ministerio. Ellos se encargaban de todo lo concerniente al ministerio, lo que se hacía en el templo. Ellos no recibieron heredad, no recibieron tierra como los demás cuando se hizo la repartición. Ahora Dios dice: este pueblo es especial para mí, estas personas son especiales para mí, ahora yo le doy el diezmo a ellos. Todos los diezmos que llevaban al templo, Dios lo había consagrado a los levitas. También en Números 18:26 nos dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Les explico. Los levitas fueron aquellos que Dios eligió para que ellos reciban el diezmo. Y los levitas entonces, ¿qué hacían? Dios también les decía: ustedes tienen que dar el diezmo. Por ejemplo, en mi caso, yo como miembro de la iglesia y pastor de la iglesia soy pagado por la iglesia. Y entonces yo no tengo que dar diezmo. Claro, yo tengo que devolver el diezmo. Y he ordenado a los administradores de nuestra asociación de que mi diezmo se quede allá en la asociación. Ahora, ¿qué hago yo? Aunque el tema no es de la ofrenda, yo también saco mi % de ofrenda. Y en las iglesias donde voy predicando, voy dejando una ofrenda. En todas las iglesias donde yo predico, dejo mi ofrenda. Donde voy dejando mi ofrenda. ¿Por qué? Porque ya el diezmo es descontado inmediatamente de mi salario. Así he ordenado. Los levitas también tenían que, del diezmo que ellos recibían, dar el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo es de todo lo que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios. El uso del diezmo con los sacerdotes. También encontramos ahí en Números 18:28.
así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todo vuestro diezmo que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Aquí encontramos también que Aarón, como sacerdote, recibía una ofrenda del diezmo. Y Elena G. de White, en manuscrito de 1904, manuscrito 82, dice lo siguiente: el diezmo debe ser usado con un solo propósito: el sostén de los ministros a quienes Dios ha señalado el realizar su obra. Debe usarse para sostener a quienes presentan la palabra de vida al pueblo y llevan la carga del rebaño de Dios. Cuando un hombre entra en el ministerio, debe recibir del diezmo lo suficiente como para sostener su familia. Jamás debiera sentirse que es un mendigo. Yo amo el sistema de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia obra conforme a lo establecido por la Biblia y el espíritu de profecía. El pastor adventista no anda mendigándole a los hermanos de la iglesia. No. El pastor adventista es alguien que representa dignamente el ministerio. Es alguien que usted como miembro se siente orgulloso de su pastor, porque no lo anda no lo mal representa. Es alguien que va a la universidad y se prepara. Es alguien que tiene la capacidad de dirigir. No lo estoy diciendo por mí, estoy diciendo por el sistema. Por eso la iglesia se empeña en que el pastor represente bien a su iglesia, porque así Dios también es bien representado por ella. Ahora, hay otro punto importante. El diezmo debía ser llevado al tabernáculo. Y en Deuteronomio, en el capítulo 12, Deuteronomio 12, 5 y 6. Deuteronomio 12, 5 y 6 dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Si ustedes se dan cuenta, había un lugar señalado donde se debía llevar el diezmo. Y la iglesia tiene también un lugar señalado. En nuestros tiempos existen muchos ministerios de apoyo a la iglesia. Se llaman ministerios independientes. Estos ministerios, normalmente comandados por ministros, apoyan a la iglesia y son de mucha bendición para la iglesia. Pero estos ministerios funcionan con donativos. Hay errores que algunos hermanos cometen de decir: ok, yo siento que el pastor X está haciendo un buen trabajo y le voy a mandar los diezmos. ¿Y saben qué? Cuando atamos así, cometemos un gran error, porque el diezmo no debe ser enviado a un ministerio independiente. Por gran obra que esté haciendo, nunca debemos mandar los diezmos a un ministerio independiente, sino traerlo a la iglesia.
Es el lugar donde Dios ha indicado. Usted, de lo recibido por nuestro Padre Celestial, puede mandar una ofrenda a ese ministerio, pero nunca puede mandar la ofrenda que usted ha pactado con Dios que va a traer a la iglesia, ni nunca debe mandar al ministerio los diezmos que solo a la iglesia debe traer. El alfolí, como nosotros hemos escuchado desde tiempos antiguos, ha sido el nombre dado a la tesorería del templo, Malaquías 3:10. En armonía con el principio bíblico del alfolí central, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha designado a las asociaciones, misiones, uniones de iglesia como almacenes o alfolíes a nombre de la Iglesia Mundial, en donde debe depositarse el diezmo. En la Biblia encontramos que aún Dios habiendo dado instrucción de qué se debía diezmar, de que el diezmo le pertenecía, hubo muchos hombres y mujeres que no obedecieron a Dios. Por eso encontramos a hombres que Dios levantó para que hiciesen reforma en su pueblo. Y uno de ellos fue el profeta Ezequías. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 31, versículo 3, encontramos: el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y para los holocaustos de los sábados y nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en el libro de la ley. Sigue diciendo que mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén, que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Esto lo encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 4. Sigue diciendo el 31:5, refiriéndose a la reforma del rey Ezequías: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Estos entendieron que había un error. El rey se dio cuenta que el pueblo estaba obrando mal, y entonces los instruyó, y al ser instruidos, ¿qué sucedió? Trajeron al templo los diezmos de todas las cosas. Dice en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 31, versículo 12 también: y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías y al principal Isimei, su hermano, y fue el segundo. En la Biblia también encontramos a la reforma que hizo el profeta Nehemías. Ese sí, fue profeta. Ezequiel no fue profeta, fue rey. El profeta Nehemías, en el capítulo 13, versículos 10 al 12. Nehemías 13, 10 al 12 nos dice: entonces, asimismo, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y los cantores
que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y toda Judá trajo, ¿qué? ¿No están leyendo conmigo? Nehemías 13, 10 al 12. Dice: y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Si ustedes pueden ver, si ustedes pueden notar, apreciados hermanos, aún teniendo el conocimiento de que el diezmo le pertenece a Dios, que lo debemos traer a la iglesia, podemos estar haciendo mal. Y Dios entonces nos llama a que hagamos una reforma en nuestras vidas. En esta mañana encontramos también que Jesús en el Nuevo Testamento toca el diezmo. Por ejemplo, Mateo 23, 23, Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús no regaña, podríamos decir, a los escribas y los fariseos porque estaban diezmando. No, Jesús dice que esto era necesario hacer, pero no se debían olvidar de la justicia y la misericordia, que era también importante hacer. Pablo también lo menciona en 1 Corintios 9, 13 al 14, donde él hace la pregunta: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven en el altar, del altar participan? Así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que también vivan del Evangelio. En resumen, podríamos decir, apreciados hermanos, que número uno, el diezmo es de origen divino. Se remonta a la época de los patriarcas. Dios presenta que debemos traerlo a la iglesia, que es el lugar dedicado, y que existe con una función muy definida: sostener la obra del ministerio. Debemos traerlo al alfolí, y siempre estuvo pendiente en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Elena G. de White dice en Consejos sobre Mayordomía, en la página 166, lo siguiente: algunos dejan de educar a la gente en lo que se refiere al cumplimiento de su deber. Predican esa parte de nuestra fe que no despertará oposición ni desagradará a los oyentes, pero no declaran toda la verdad. La gente disfruta de su predicación, pero hay falta de espiritualidad porque no se satisfacen los derechos de Dios. Su pueblo no le da los diezmos y la ofrenda que le pertenecen, refiriéndose a Dios. Este robo perpetrado contra Dios, practicado tanto por ricos como por pobres, ha llevado a oscuridad a la iglesia. Y los pastores que trabajan con la gente y no les presentan la semilla, voluntad revelada de Dios, son puestos bajo condenación con la gente porque han descuidado su deber.
que nadie descuide el impartir instrucción y fiel y sencillo conocimiento sobre el diezmo. Debe darse instrucción con respecto a entregar al Señor lo que Él declara como suyo. Esta declaración de la sierva del Señor es fuerte. Y ella misma le dice lo que yo decía al principio. A veces nos gusta predicar eso que no trae oposición, que los hermanos dicen, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero descuidamos lo que tiene que ver con lo que le pertenece a Dios. Esa parte que a veces es desagradable para algunos, Dios también quiere que su iglesia sea instruida. Mis queridos hermanos, encontramos las reformas del rey Ezequías, encontramos la reforma del profeta Nehemías. Hombres y mujeres pertenecientes al pueblo de Dios estaban obrando mal, y Dios entonces levantó a estos hombres para que hiciesen reforma en pueblo. Y cuando se hizo esa reforma, entonces aquellos hombres y mujeres que recibieron la palabra de Dios y fueron receptibles a la voz del Espíritu Santo a través de estos hombres, llevaron los donativos a la iglesia en abundancia. Que si en esta mañana tú, mi querido hermano, has estado obrando de una forma inadecuada con relación a los diezmos, entonces te ponga a cuenta con el Señor. El Señor en el libro de Isaías nos hace la invitación: venid luego y estemos a cuenta. Hay una invitación de Dios a su pueblo, que estemos a cuenta. Que en esta mañana, bueno, ya tarde, nosotros decidamos ponernos a cuenta con el Señor en relación a este tema tan importante y espinoso. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar de pie y vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Buen Dios y Padre, gracias te damos porque nos ha permitido en esta hora estar en tu presencia. Y al salir de acá, Señor, te damos gracias porque nos has educado conforme a tu palabra y al espíritu de profecía concerniente al tema tan delicado del diezmo. Señor, es tuyo y nos has dado la oportunidad a nosotros de ser administradores, que podamos ser fieles administradores de los bienes tuyos. Al salir de acá, queremos que tú nos lleves con bien a nuestros diferentes hogares y que en la tarde podamos salir, hacer la obra y podamos, Señor, cumplir con la parte que tú nos has encomendado de la predicación del Evangelio. Gracias por todas tus bondades, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.